Muchas gracias. Sí, la apicultura y la meliponicultura, ¿sí? A través de las redes, Facebook, YouTube, Twitter, ¿sí? En los últimos años prácticamente muchas de las personas han conocido a las abejas, ¿sí? Se han enfocado a la búsqueda de conocimientos en cuanto a la apicultura, ¿sí? Pero realmente en el caso de la meliponicultura es una actividad que se desarrolló muchísimo antes de la llegada de las abejas Apis mellifera, las abejas europeas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las características sociodemográficas y la participación de la mujer en la meliponicultura, en estas abejas que son propias de la península de Yucatán, ¿sí? Okay. Gracias. Ok. Para empezar, tenemos que tener en cuenta qué es una abeja, ¿sí? Actualmente, como les comentaba, existe el boom de que muchas personas quieren trabajar con las abejas, con las apis, ¿sí? Con las abejas meliponas. Principalmente, ¿sí? Las personas cuando escuchan el concepto abeja, únicamente identifican a la abeja Apis mellifera. Sin embargo, actualmente se estima que existen aproximadamente 20,000 especies de abejas distribuidas a nivel mundial. ¿Okay? De esas 20,000 especies de abejas que se estima que se encuentran en el mundo, ¿sí? En México se estima que existen aproximadamente unas 2,000 especies de abejas, ¿sí? Realmente, cuando escuchamos el concepto abeja, ¿sí? Identificamos Apis mellifera y en algunas ocasiones a la abeja melipona, ¿sí? Pero únicamente son 2 especies. Nos quedan prácticamente 19,998 especies, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, estas abejas presentan una diversidad de formas, colores, como podemos observar acá, ¿sí? Aquí podemos observar una abeja que se conoce como andrénega, ¿sí? Aquí podemos observar esta especie de abeja que no es muy común, ¿sí? Color blanco, color oscuro, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Ok, ¿sí? Eso es lo que comentamos, ¿sí? Aproximadamente 20,000 especies de abejas, ¿sí? Pero generalmente solo identificamos a la abeja Apis mellifera, ¿sí? Que es aquella abeja de donde nosotros obtenemos la miel, ¿sí? Pero nuestras abejas se encuentran divididas en 7 familias. De esas 7 familias, en los últimos años, lo que ha tenido una mayor importancia han sido las abejas meliponini y las abejas apini, ¿sí? Ok, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Tenemos una superfamilia que se conoce como la superfamilia Apoidea. Tenemos 7 familias de abejas. Tenemos abejas de lengua corta y abejas de lengua larga. Ok. Ahora, únicamente estamos hablando de este pequeño grupo, la familia Apinae, la cual está conformada por 4 tribus, ¿sí? Esas 4 tribus tenemos las abejas Apini, que las más conocidas es la Apis mellifera, la abeja Bombini, que son los bombus, que esas se encuentran del estado de Chiapas hacia arriba, las abejas euglosas que tenemos acá en la península de Yucatán, la más común es Euglosa viridissima, que son las abejas metálicas, son unas abejas que podemos confundirlas con moscas verdes, ¿sí? Pero la forma en que vuelan es diferente, ¿sí? Entonces, esta es una abeja que podemos encontrar acá en península de Yucatán, ¿sí? Y por otro lado tenemos el grupo de las meliponini,
que como comentó el doctor Javier Quesada en su ponencia, en Península de Yucatán se tienen identificadas 17 especies de abejas. Esta información pues la pueden consultar con este autor. Siguiente. Ok, ahora, ¿dónde se encuentran distribuidas estas abejas meliponas? Las que se encuentran en la tribu, ¿sí?, Meliponini. Estas abejas se encuentran distribuidas en regiones tropicales y subtropicales del planeta. ¿Por qué se encuentran únicamente en estas regiones? Porque el comportamiento de estas abejas no es tan efectivo si lo comparamos con Apis mellifera para regular la temperatura. Por tal razón no las podemos encontrar en lugares donde tenemos temperaturas más bajas. A nivel mundial, la región que concentra la mayor cantidad de meliponinos es el continente americano, con aproximadamente 400 especies. Siguiente. Ok, ahora ya sabemos qué es una abeja, ¿sí? Ya sabemos aproximadamente cuántas especies de abejas se encuentran a nivel mundial, y ya sabemos que en México se estima que existen aproximadamente 2,000 especies de abejas. ¿Okay? Y ya sabemos ahora cuáles son las abejas meliponas. Estas abejas meliponas en México se encuentran distribuidas en 4 regiones. La más importante es la región Península de Yucatán. ¿Sí? Por otro lado tenemos la región Golfo y la región Costa del Pacífico. ¿Sí? Y aquí tenemos una pequeña región donde se llegó a trabajar las abejas iguales, las escaptotrigonas, a diferencia de la región Península de Yucatán, donde se trabajó primordialmente con la abeja Melipona vichy y la Scaptotrigona pectoralis también. Siguiente, por favor. Ok. Aquí lo que obtenemos, o lo que podemos observar, son las principales especies reportadas para la península, ¿sí? La más conocida es la Melipona vichy. Si nosotros vamos a campo, ¿sí?, en comunidades muy arraigadas la conocen como Xonancapo, ¿sí? Por otro lado, otra especie de abeja que podemos observar es la Scaptotrigona pectoralis o Cansac, ¿sí? Ustedes la pueden observar en algunas de sus localidades cuando visitan, por ejemplo, los edificios antiguos, los edificios de mampostería. Estas abejas, la Scaptotrigona y la Partamona bilineata, que en maya se conoce como Ixnuc, son muy comunes. Son abejas que se han adaptado a este proceso de urbanización, a diferencia de otras especies que se han retraído a otras zonas. ¿Por qué? Porque dependen de la vegetación. Y aquí podemos observar, por ejemplo, la entrada a un nido de la especie Scaptotrigona pectoralis, el interior de un nido de la abeja Trigona nigra, que se conoce como Saksik, que son abejas con el borde de la ala de color blanco. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cómo ha sido este proceso de tecnificación de la meliponicultura? ¿Sí? Previo a la llegada de los españoles, en la época precolombina, los mayas desarrollaron diversas tecnologías para el manejo de esta abeja. Las evidencias que tenemos es el código trocortesiano, ¿sí?, que es prácticamente, digamos, el primer libro de meliponicultura que trabajaron los indígenas mayas. Aquí podemos observar a una abeja, la abeja melipona. En la parte posterior podemos observar un jobón y aquí podemos observar una numeración. El punto significa 1 y las líneas significan el número 5. Entonces, lo que podemos observar en el código trocortesiano es prácticamente una calendarización de las actividades relacionadas con la meliponicultura. ¿Por qué es importante esto? Porque esta evidencia, ahorita lo vamos a platicar, ¿sí?, nos indica el papel que jugaron las abejas
en las ceremonias, en los ritos, en todas esas tradiciones. Paradójicamente, en estos ritos, la mujer, de cierta manera, se encontraba excluida de estas actividades. ¿Por qué? Porque en estas actividades se realizaban por los hombres, ¿sí? Los que hayan tenido la oportunidad de participar en algunas ceremonias del Huajicol, ¿sí? O las primicias, que son las ceremonias que se realizaban para agradecer, ¿sí? Para tener una buena cosecha, ya sea de maíz o de la miel. En todas esas actividades la mujer no participaba, ¿sí? ¿Quiénes cocinan? Los hombres. ¿Quiénes sirven los alimentos? Los hombres, ¿sí? Realmente es un grupo de hombres que van a la milpa y hacen estas actividades. La mujer no era considerada en esta actividad. Asimismo, también recalcando el papel de la meliponicultura en las actividades mayas, por ejemplo, contamos con el libro del judío, que prácticamente es un recetario empleando la miel para curar enfermedades de esa época. Y por otro lado también tenemos el libro del Chilambalán de Chumayel, que también hace referencia a cómo se va a interactuar con las abejas meliponas y los procesos que intervienen. Siguiente. Ok, aquí ¿qué es lo que observamos? Aquí podemos observar un mapa de Tulum, Quintana Roo. La importancia de la meliponicultura fue tal que en esta ciudad amurallada de los indígenas, de los mayas, existe un templo dedicado al dios descendiente. Ese dios descendiente es Amusencap, el dios de las abejas. Y la evidencia más antigua la podemos observar en esta colmena de cerámica que se encontró en un lugar llamado Nacum, en Guatemala. Siguiente, por favor. Posteriormente, con la llegada de los españoles, la meliponicultura sufrió diversos cambios en cuanto a sus procesos de producción, porque la fuerza laboral prácticamente se estuvo destinando a actividades relacionadas con la cultura ibérica. Siguiente, por favor. Ok. Sin embargo, en el caso de la apicultura, la producción de miel fue tanta que de manera paulatina, se estuvo preservando en la península de Yucatán, porque era la forma de pagar tributo tanto al clero como a las autoridades, ¿sí? A la clase política. Siguiente. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la caña de azúcar, la introducción de la abeja Apis mellifera, fue decayendo prácticamente la actividad la meliponicultura. Y tenemos evidencia de algunas investigaciones que se realizaron en su momento, donde hacían referencia que el número de colonias estaba reduciéndose. Asimismo, existe únicamente un trabajo que aportaba datos en cuanto al papel de la mujer. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Identificar las principales características sociodemográficas que presentan las mujeres que practican la meliponicultura en la península de Yucatán. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué fue lo que realizamos para atender esta duda, esta pregunta de investigación? ¿Sí? Diseñamos una cédula de entrevista, la cual se aplicó en diversas regiones de la península de Yucatán. En el área de Quintana Roo principalmente trabajamos la zona de Carrillo Puerto, trabajamos parte de Chetumal, y la región de Yucatán trabajamos Valladolid, trabajamos Chemash y alrededores de la ciudad de Mérida. Por otro lado, en el estado de Campeche, la actividad meliponícola se concentró prácticamente en esta región de Calquiní y en la región de los Chenes. ¿Sí?
Nuestra técnica de muestreo fue muestreo por referidos. ¿Por qué muestreo por referidos? Porque a diferencia de la apicultura, en el caso de la meliponicultura, no se cuenta realmente con un censo de los meliponicultores. No existen estadísticas oficiales. Si en el caso de la apicultura es escasa esa estadística, en el caso de meliponicultura es un poquito más complicado, ¿sí? ¿Cuáles fueron nuestras variables? El sexo, la edad, la escolaridad, el número de colonias, la producción de miel y los años de experiencia, ¿sí? Utilizamos estadística descriptiva, una prueba T, y esto fue analizada en el programa R. Siguiente. Okay. ¿Qué es lo que observamos? La proporción de hombres y mujeres que practican la meliponicultura. Aquí podemos observar que más del 60% de las personas que practican la meliponicultura son hombres. Paradójicamente, los primeros estudios realizados para diferenciar, ¿sí?, esta actividad fueron por ahí de 1994. Y en este trabajo se observó que aproximadamente era el 20%, ¿sí?, únicamente de las mujeres que practicaban la meliponicultura. Que lo observamos un ligero incremento, ¿sí? Y aquí podemos observar, de hecho este meliponario es de esta región de Calquiní, algunos lo deben de ubicar, el meliponario de la familia Pat. Este meliponario igual es de esta región de Calquiní. Siguiente. Ok, la edad del productor, ¿sí? Aquí observamos una diferencia en la edad promedio entre el hombre y entre las mujeres, ¿sí? La edad promedio en los hombres fue de 47 años y en el caso de las mujeres de 38. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Sí? Principalmente los productores, los hombres que están trabajando la meliponicultura, tienen una mayor experiencia, se involucran, ¿sí?, son de una edad mayor. En el caso de la mujer se involucra de una manera tardía en la meliponicultura, ¿sí? Siguiente. Los años de escolaridad. Aquí no observamos diferencias tanto en hombres o entre mujeres. Siguiente. Okay. Acá el número de colonias. Aquí prácticamente la diferencia fue muy marcada, porque los hombres tenían en promedio prácticamente 36 colonias y las mujeres tenían en promedio 14 colonias. Es decir, prácticamente los hombres tienen o duplican el número de colonias en comparación a las mujeres. Siguiente. Okay. En el caso de la miel obtenida, ¿sí?, por colonia, no observamos diferencias. Siguiente. Ok, ¿qué es lo que observamos acá? En el caso de los años de experiencia hubo un mayor margen en el caso de los hombres en comparación a las mujeres, ¿sí? Porque nosotros asumimos que la mujer, por estar dedicada a actividades de la casa, ¿sí?, por estar al cuidado de los hijos, realmente se involucra en la actividad de una manera un poco más tardía a los hombres. Los hombres desde pequeños se les va involucrando en las actividades de campo, la mujer no, y está viendo esta actividad como una manera alterna para obtener ingresos económicos. Siguiente. Ok, aquí tenemos nuestras conclusiones. La meliponicultura en la península de Yucatán es una actividad practicada predominantemente por los hombres, aunque en las últimas 3 décadas se incrementó la participación de la mujer. Sin embargo, aún es bajo si lo comparamos con otras actividades como la meliponicultura, como la apicultura. Por otro lado, esta actividad tiene una influencia sociocultural asociados principalmente a la milpa, al cultivo del maíz y a las ceremonias religiosas dedicadas a la petición de lluvia y agradecimientos antes y después de las cosechas. Esta actividad igual arraigada principalmente a los hombres.
Por otro lado, se encontró que el número de colonias de abejas en comparación con los hombres sigue siendo inferior. Y asimismo, las mujeres que practican la meliponicultura son más jóvenes que los hombres, aunque no se observaron diferencias en el volumen de producción de miel entre hombres y mujeres. Y por otro lado, el desempeño de la mujer rural en la meliponicultura se ha visto afectado por su rol tradicional de las actividades del hogar y el cuidado de los hijos, al no contar con el suficiente tiempo para dedicar al sistema de producción meliponícola. Es decir, se involucran más tarde en la actividad y a esta edad en la cual se están involucrando ya lo ven como una forma de obtener mayores ingresos económicos. Siguiente. Y finalmente, pues cuidemos a todas las abejas, no únicamente a las famosas como la abeja Apis mellifera o la abeja melipona, sino que ya saben que el 90-95% de las abejas son abejas solitarias. Solo un 5% de las abejas a nivel mundial son abejas sociales, ¿sí? Entonces, cuidemos igual a las abejas solitarias. Muchas gracias por la presentación que hizo en esta mañana para abrir este primer congreso sobre abejas. Y hay ahora un momento también de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aportar a esta plática, tenemos tiempo para alguna pregunta, un comentario, una sugerencia. ¿Alguien por allá? No todos, más una pregunta. A ver, aquí le vamos a dar el micrófono aquí a la profesora. Un comentario. La diferencia en cuanto a la técnica productiva entre jobón y caja, creo que ese también es un aspecto muy importante, ya que actualmente se están modificando ese tipo de tradición, que era el uso de jobón, y se está caminando ya hacia lo que son las cajas racionales. Pero desde tu opinión, ¿esto qué implica? ¿Es positivo ese cambio? ¿En qué ayuda o en qué perjudica? Dios mío, qué buena pregunta. Ok, es un poquito complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología se desarrolla para mejorar la inocuidad de la miel. Si nosotros cosechamos miel o nos vamos al manejo tradicional para extraer la miel en los jobones, utilizamos tierra para el sellado de lo que conocemos como panuchos, que son las tapas con las que se cierran los jobones a los extremos. Si nosotros nos vamos a las cajas tecnificadas, el manejo es más inocuo porque no utilizamos tierra, ¿sí? Estamos mejorando la inocuidad. Sin embargo, en el caso de los jobones, es cultura, es tradición, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué impacta más? O sea, desarrollo una tecnología para incrementar la producción, pero también estoy perdiendo mis tradiciones, estoy perdiendo mi cultura. Entonces, ambas tecnologías son importantes, ambas tienen su valor, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a la productividad, si comparamos jobones con cajas tecnificadas, que es otro trabajo que también tenemos realizado, que está en proceso de publicación, es mayor la productividad en las cajas tecnificadas, ¿sí? Obtenemos un mayor volumen de producción, ¿sí? Pero tampoco podemos eliminar el manejo tradicional porque forma parte de nuestro patrimonio biocultural. Entonces allí es donde entra la pregunta, o sea, tecnifico, es mejor la tecnología, pero también estoy perdiendo patrimonio biocultural en cuanto a ese manejo. ¿Qué me importa más? ¿La parte económica o es mejor tener o mejor el ser? Entonces es parte
de ahí de la disyuntiva. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Una más? ¿Un comentario más? Bueno, si no es así, vamos a darle nuevamente un fuerte aplauso al doctor Román. Y dejamos la entrega de la constancia, el Instituto Tecnológico Superior de Calquiní y la Red de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Zoogenéticos otorgan la presente constancia a Maestro en Ciencias Jesús Froilán Martínez, PUC, por su valiosa participación con la conferencia magistral Características Sociodemográficas y Participación de la Mujer en la Meliponicultura, el caso de la península de Yucatán, ciudad de Calquiní, Campeche, México, el día 21 de mayo. Muchas felicidades, doctor. Gracias, doctor. También aprovechamos para entregarle un kit. Gracias, doctor. Y nuevamente muchas gracias por su aportación y valoramos mucho todos los conocimientos de este congreso que viene a enriquecer todos los saberes y haceres también de toda nuestra tradición y nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Continuamos con las ponencias cortas. Un momento más. Empezamos con las ponencias cortas.